Buen día con todos. Mi nombre es Axel Harley Escobar López. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Continental sede Huancayo y en esta oportunidad, por el curso de Hidrología a cargo del ingeniero Jonathan Hilario Quispe Arellano, voy a presentar el tema de evapotranspiración y el método de Thornweight. Bien, como contenido del presente trabajo tenemos introducción, los objetivos, marco teórico, el desarrollo del tema en sí, evapotranspiración y el método de Thornweight, conclusiones, referencias y anexos. Bien, en el punto de los objetivos tenemos cuatro principales. El número uno sería conocer el principio de evapotranspiración asociado al ciclo hidrológico. De ahí tenemos estudiar los procesos y etapas que intervienen dentro del proceso de evapotranspiración. Estudiar el método de Thornweight para el cálculo de esta evapotranspiración. Y como objetivo número 4, vamos a resolver un caso simple y práctico con el método de Thornweight para calcular la evapotranspiración. Bien, una pequeña introducción para el tema sería que dentro del ciclo hidrológico tenemos dos grandes procesos que se encargan de la abstracción hídrica. Estos dos procesos son la evaporación y la transpiración. Gracias a estos dos procesos se da la evapotranspiración, que bueno, su nombre nace a raíz de esos dos procesos. Vamos a desarrollar la definición de este proceso y también vamos a ver un método para el cálculo. Bien, como marco teórico tenemos que Thornweight en 1948 denominó evapotranspiración potencial a aquella evapotranspiración que se producirá en si la humedad del suelo y la cobertura vegetal estuvieran en condiciones óptimas. Y bueno, por lo contrario, la evapotranspiración real es la que se produce en las condiciones existentes de cada caso, ¿no? Es una situación real. Bien, ingresando al tema de evapotranspiración, como hemos mencionado, es un proceso conjunto que abarca dos procesos entre sí, la evaporación y la transpiración. Por un lado, la evaporación es el proceso en el cual el agua, ya sea de estado sólido o líquido, va a pasar a estado gaseoso. Esto básicamente se da en la superficie del suelo. Y por otro lado tenemos la transpiración. Este es un proceso fisiológico natural de las plantas, solo las plantas pueden producirlo. ¿Y cómo se da? Pues es la evaporación del agua por medio de las plantas, por medio de sus estomas. Básicamente las raíces de las plantas captan o capturan el agua y este agua recorre por toda la estructura, llegando a las estomas y evaporándose. Acá tenemos un dato muy interesante, que es que entre un 70 y un 75% de la precipitación total anual regresa a la atmósfera gracias a estos dos procesos, la evaporación y la transpiración. Bien, por otro lado tenemos el método de Thornweight, que sirve para calcular la evapotranspiración. Como ya hemos mencionado, hay dos, la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. Dado a las condiciones en las que se dan, se podría decir que la evapotranspiración potencial es una situación más ideal, muy difícil hasta imposible de conseguir, porque son situaciones en las cuales la humedad del suelo y la cobertura vegetal son óptimas. Y por ende podemos sacar una relación de que siempre la evapotranspiración real va a ser mucho menor a la evapotranspiración potencial. Bien, acá tenemos algunos factores que intervienen en la evapotranspiración. Dado de que dentro de él tiene dos procesos inmersos, pues los factores que lleguen a afectar a cualquiera de estos va a afectar a la evapotranspiración como tal. Por un lado tenemos la evaporación. Bien, tenemos dos factores, que sería la radiación solar y la temperatura. Estos dos factores están ligados, sin embargo, se separan. ¿Por qué? Porque la temperatura es mucho más fácil de medir que la radiación solar. Entonces, por eso es que se consideran dos factores separados. De ahí tenemos la humedad, que básicamente es la humedad del suelo, la presión atmosférica. Esto mantiene una relación indirectamente proporcional con la evaporación, puesto que a menor presión, la evaporación es mayor. Y a mayor presión, la evaporación es menor. De ahí tenemos el viento. Con el viento sí se tiene una relación directamente proporcional.
ya que si el viento es mayor en esta zona, la evaporación también va a ser mayor. De ahí tenemos la transpiración. Como ya se ha dicho, esto básicamente está ligado a las plantas, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el poder evaporante de la atmósfera, que también estaría quizás ligado a la radiación y a la temperatura, pero ligado a las plantas. Tenemos el grado de humedad del suelo, el tipo de planta, puesto que sabemos que hay plantas que requieren grandes cantidades de agua para su desarrollo, pero también hay otras, las que requieren una mínima cantidad. Tenemos las variaciones estacionales. Esto básicamente se refiere al lugar en donde se puede estar desarrollando esta cobertura vegetal. Un río, un cultivo, un lago, cerca de un río, etc. Y de ahí tenemos las variaciones interanuales. Esto se refiere a, primero, ya captado el lugar de las variaciones estacionales, las variaciones interanuales vienen a ser ya las variaciones dentro de este área. Bien, tenemos el método de Thornway. Son 4 pasos básicamente. En el primero tenemos que calcular un índice de calor mensual, denotado por la letra I minúscula, el cual está en función a una temperatura media mensual, como pueden observar aquí en la fórmula. De ahí tenemos el paso número 2, que es calcular el índice de calor anual, denotado por la letra I mayúscula. Bien, que simplemente se suma sumando los 12 valores de I minúscula. De ahí tenemos que calcular la evapotranspiración mensual. Cabe resaltar que esta evapotranspiración es sin corregir. ¿Por qué? Porque esta evapotranspiración está analizada para meses de 30 días. O sea, considera que los meses de enero a diciembre poseen 30 días cada uno y se ha hecho un análisis de 12 horas expuesto al sol. Así que se requiere hacer una corrección. Y finalmente se tiene la corrección con respecto al número de días de cada mes y el número de horas que ha sido expuesta al sol en promedio por todo el mes. También acá tenemos un factor importante que es el valor de A, el cual está en función simplemente al índice de calor anual, que también se puede observar en esta parte. Bien, ahora vamos a resolver un caso práctico, un caso muy simple, en el cual nos piden determinar la evapotranspiración mensual para cada mes. Entonces, tenemos como datos los meses de enero a diciembre, su temperatura que ha sido medida entre mínima y máxima, y las horas de sol para cada una de ellas. Bien, el primer punto a desarrollar sería obtener la temperatura media, que simplemente sería usar el promedio entre la temperatura mínima y la máxima. De ahí tenemos que calcular el índice de calor mensual, que aquí está la fórmula, es esta temperatura media entre 5 a la potencia 1.514. De acuerdo a este valor, ya podemos obtener el índice de calor anual, que simplemente es la suma de estos 12 valores, como se puede observar acá. Y como ya les mencioné, también podemos obtener el valor de A, el cual es el siguiente. Bien, lo siguiente sería hallar la evapotranspiración sin corrección, el cual ya tenemos estos valores. Ok, ahora simplemente nos faltaría hallar los factores de corrección con respecto al número máximo de horas expuesto al sol y al número de días de cada mes. Aquí simplemente el número de horas con respecto que ha sido expuesto al sol es este valor entre 12, porque las 12 horas sería lo ideal, ¿no? Y luego tenemos el número de días entre 30. Enero, si bien sabemos, tiene 31 días, sería 31 entre 30, febrero 28 entre 30 y así sucesivamente. Y al final simplemente hallamos la evapotranspiración corregida, simplemente multiplicando la evapotranspiración potencial sin corrección por los factores n sobre 12 por d sobre 30. Y así estaríamos hallando la evapotranspiración mensual para cada uno de los meses. Esta sería nuestra respuesta. Bien, como conclusiones podríamos decir que los procesos de evaporación y transpiración son los principales procesos de abstracción hídrica en el ciclo hidrológico. También que la evaporación y la transpiración hacen posible el proceso de evapotranspiración, puesto que si una de ellas falta, no existiría este proceso. De ahí tenemos los factores que intervienen en cada uno de los procesos individuales van a afectar directamente a la evapotranspiración. Y pues, para finalizar, el método de Thornway nos permite calcular la evapotranspiración potencial, el cual siempre será mucho menor a una evapotranspiración real.
Tenemos las referencias en el cual ha sido obtenida toda la información para elaborar este trabajo y este anexo, el cual es una tabla que nos puede hacer el alcance de los valores cuando no tengamos el máximo o mínimo de horas expuestas al sol. Bueno, compañeros, espero que el tema haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra próxima oportunidad. Gracias.